En la tarde de hoy vamos a tocar un poco los tópicos básicos de lo que es la cartografía y la ubicación geoespacial, así como también los conceptos básicos para manejar un sistema de información geográfica. Primeramente, veamos en estas láminas de cartografía y ubicación geoespacial. Yo te la quité para que se manche. El contenido va a ser una definición de cartografía, los orígenes de la cartografía, la finalidad de esta, o sea, por qué cartografiamos nuestro territorio, elementos de cartografía básica como clasificación de los mapas, mapeo de la información o cómo organizamos esta información y la información marginal, los elementos básicos, continuamos, los elementos básicos de los mapas, las coordenadas, la escala, los símbolos con los que representamos objetos espaciales, la toponimia, tamaños de los mapas, introducción a los GPS. Bueno, la definición de cartografía es el arte y ciencia de representar el espacio real o imaginado mediante diferentes tipos de dibujo o representaciones digitales. Para ello utilizamos diversas técnicas para representar los objetos espaciales y sus atributos. También podemos decir que la cartografía es la ciencia aplicada que se encarga de reunir, realizar y analizar medidas y datos de regiones de la Tierra para representarlas gráficamente, con diferentes dimensiones lineales. Ahora, por extensión, también se denomina cartografía a un conjunto de documentos territoriales definidos a un ámbito concreto de estudio. Por ejemplo, esa imagen que se muestra es un mapa que tiene como fondo la división político-territorial del Estado Mérida y corresponde a los usos de suelo que se tienen para esa zona, para ese determinado año. Es decir, se está cartografiando la situación espacial de esta zona. Hablamos de la cartografía como un sistema de comunicación y que ésta posee un método de trabajo. Como un sistema de comunicación, porque ya que integra diferentes tipos de información, estas permite hacer un análisis de variables, se aplica a múltiples disciplinas y lo que da como resultado es una representación gráfica de una situación. Es decir, con la cartografía se modela de alguna manera el territorio. Posee un método de trabajo, ya que es básicamente la aplicación del método científico, ya que se recogen los datos, estos datos se seleccionan, se manipulan, se generalizan para mostrar lo que necesitamos para que el usuario final o el que va a leer el mapa pueda hacer una interpretación correcta de lo que estamos mostrando. Es por esto que es un sistema de comunicación, porque es un documento que yo le puedo facilitar a cualquier persona del mundo. Si está bien representado, esta persona puede entender la situación o el fenómeno que yo estoy tratando de representar mediante este documento. Los orígenes de la cartografía. La historia de la cartografía es la historia de la lucha de la humanidad por descubrir métodos que permitan percibir y representar distintas zonas conocidas. El mapa más antiguo es objeto de polémica, porque la definición de mapa no es unívoca o única, porque pone la creación de los mapas, porque la creación de los mapas se utilizaron diversos materiales. Por ejemplo, se utilizó la pintura en mural y también los mapas grabados en roca, que es el caso de este mapa al que hago mención acá. Este mapa al que hago mención acá, que es un mapa de babilonio que data de más de 4.500 años de antigüedad. La finalidad de la cartografía.
La finalidad de la cartografía es el objeto de estudio que requiere de conocimiento, integración, de aplicación de distintas disciplinas básicas e instrumentales, en especial de la matemática, la geoestadística, la fotointerpretación, la geomorfología aplicada y sistemas de información geográfico, que vamos a tocar este tópico más adelante, de modo que se tenga una base disciplinaria y transdisciplinaria para la representación del territorio. Desde sus orígenes, las imágenes de los mapas mantienen dos características esenciales. Los elementos representados se sitúan en posiciones relativas similares a los que se tienen en la realidad, y dichos elementos deben representarse con distintos símbolos que indiquen la clase de objeto a la que pertenecen. Por ejemplo, si quisiésemos representar esta montaña, ¿de qué forma lo haríamos? Siendo este un objeto que en nuestra realidad se ve en 3 dimensiones. Bueno, la solución que se encontró para hacerlo es mediante las curvas de nivel, que son secciones de corte al territorio que están determinadas a una altura o cota, y estas varían en su equidistancia. De esta manera podemos representar los diferentes tipos de relieve. Esto lo observamos también en la cartografía nacional, por ejemplo, en una zona montañosa. Los documentos cartográficos. Estos se clasifican en función de su propósito. Los mapas generales, los más comunes que podemos encontrar, van a ser, por ejemplo, una representación de una finca, como un plano de mensura, los planos de una ciudad, donde solamente necesitamos ver la carretera, o sea, las avenidas, donde están, por ejemplo, los hidrantes, los postes de luz, elementos de este tipo, ¿sí? Cartografías planimétricas o topográficas, estas son más las cartas de cartografía nacional, los mapas geográficos, por ejemplo, el mapa de Venezuela y el mapa mundi. Ahora, también existen mapas especiales o temáticos. Estos pueden ser los mapas catastrales, donde se representa la distribución espacial de las casas de una determinada zona, y estas unidades o estos polígonos poseen información, por ejemplo, de las familias dueñas de esta casa. Los mapas climáticos muestran una situación del territorio, por ejemplo, en qué zonas hace más frío, más calor. Podemos ver también cómo se distribuye la lluvia en nuestro territorio, los mapas geológicos, los suelos, uso actual del suelo, que es, por ejemplo, el mapa que mostré al principio de estas láminas, los mapas ecológicos. En estos agrupamos los tipos perdón, en estos agrupamos, digamos, en estos agrupamos los diferentes tipos de seres vivos según sea la zona donde se desarrollan. La clasificación de los mapas en función a su escala. Aquí comenzamos a hablar de algo muy importante, la escala. La escala grande, por ejemplo, 1 a 1 o escala natural, y esta va de 1 a 1 a 1 a 100.000 para representar planos y cartas. Escala media, 1 a 100.000 a 1 a 250.000, son cartas especiales, por ejemplo, de cartografía nacional. Escala pequeña, 1 a 250.000 y menor, que son mapas geográficos para representar, por ejemplo, un estado o incluso el país, y los mapas mundi, que van de 1 a 8 millones y menor. Acá vamos a definir, por ejemplo, lo que es un plano. Es una representación detallada del terreno a escala grande con fines específicos. Por ejemplo, en esta imagen que se muestra,
sería un plano de mensura de una finca, donde se está haciendo un levantamiento para determinar el tamaño de los potreros o de las zonas que se quiere sembrar. Asimismo, entonces, un mapa planimétrico muestra la situación exacta de los puntos de la superficie terrestre proyectados sobre un plano. En esto se puede representar infraestructura vial, poblados, hidrografía y delimitación política, como vemos en la figura. Esto es el ejemplo de un levantamiento de una ciudad, por ejemplo. Un mapa topográfico. Además de tener información planimétrica, tenemos además información de relieve. Por ejemplo, este mapa que se presenta acá forma parte de un proyecto que se desarrolló en la UPTM, Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida, de La Zulita Jají. Esto es un mapa base donde se muestra la hidrografía y de fondo se tienen las curvas de nivel para saber cómo es el territorio. Mapas especiales o temáticos. Son aquellas confeccionadas sobre un mapa base cuyo propósito es la representación de características especiales de fenómenos del globo. Por ejemplo, en este mapa se muestran las unidades ecológicas del estado Mérida. Esto es un estudio de Atarov de la Universidad de los Andes. Ahora, ¿cómo mapeamos nosotros esta información? Primero tenemos que saber cómo vamos a representar esta cartografía, ¿sí? Existe el contenido primario o tema principal, que por ejemplo para este caso sería ¿cuál es la distribución espacial de la universidad en el territorio del estado Mérida? ¿Sí? Si nosotros simplemente representamos estos puntos, quedarían como en el aire, no sabemos cómo relacionarlos con un territorio. Es por eso que estos se anclan a un mapa base, que sería la división político-territorial del estado Mérida en municipios. Ahora, ¿cómo interpretamos esta información? Mediante la información marginal. ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, el cajetín, la situación relativa, la leyenda y la grilla. Esto se va a explicar más adelante. La información marginal. Tenemos la portada, la contraportada, si el tipo de mapa lo requiere, la información inferior y el marco. En la portada tenemos datos como por ejemplo una situación relativa, es decir, Mérida está dentro de Venezuela y Venezuela está en Sudamérica. Es decir, Mérida relativa a otro elemento más grande. En la contraportada tenemos información como por ejemplo cuántas hojas o de qué hojas cartográficas proviene toda esta información, el tipo de capas o información de dónde se extrajo para la confección del mapa. En el margen inferior se tiene, por ejemplo, información como la proyección en la que se confeccionó el mapa, la escala de trabajo. Asimismo, en el marco se tiene la grilla, que nos muestra las coordenadas que cruzando las líneas podemos obtener los puntos coordenados de un determinado objeto espacial. Los elementos básicos de un mapa serían entonces las coordenadas, la escala, la leyenda, la toponimia. Dentro de las coordenadas es cómo nosotros nos vamos a orientar dentro de esta hoja o de esta representación. Tenemos en sí la orientación mediante el norte, que se representa mediante flechas o mediante una rosa de los vientos. Tenemos en sí las coordenadas geográficas, donde básicamente sería mostrar latitud y longitud, coordenadas planas o coordenadas UTM. Estas se expresan en metros. Las escalas es
digamos, es el módulo por el que se multiplica para llevar el terreno al papel. Es la relación que existe entre el terreno y el papel. ¿Cómo representar toda esta información? Y que esto pueda mostrarse en un determinado tamaño de papel o tamaño de monitor. La leyenda. Son todos estos elementos que vamos a utilizar para representar nuestros objetos espaciales. Por ejemplo, si vamos a representar la capital de un país, utilizaríamos un punto. Igual de una ciudad, utilizaríamos un punto. Para representar elementos como vialidad, cursos de agua, utilizaríamos líneas. Y para representar áreas, utilizaríamos entonces los polígonos. Ahora, la toponimia no es más que los nombres de los determinados espacios geográficos. Como ya mencioné, la orientación, es importante indicar que en un mapa donde está el norte, la mayoría de los mapas están orientados con el norte hacia arriba. Ahora, esto no siempre es así, porque, por ejemplo, si vamos a representar una cuenca y lo tenemos, es un tamaño carta, un papel tamaño carta, de repente lo necesitamos rotar, es decir, necesitamos rotar un poco el norte para utilizar mejor el espacio papel. Es por esto que se tiene el norte para ubicar en qué sentido está la proyección. Los sistemas de coordenadas geográficos. Estos se componen por una red de líneas imaginarias trazadas sobre la superficie de la Tierra, que estas llevan por nombre meridianos y paralelos. El ecuador es una línea de referencia perpendicular al eje de rotación, la cual divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. El meridiano de Greenwich es una línea vertical que divide la Tierra en hemisferio oriental y occidental. Esta es una representación de los paralelos y cómo se mide la latitud en función a esto, ¿sí? Vemos la línea del ecuador. A partir del ecuador se mide en sentido norte o sur la latitud. Esta puede tener medidas de 0 a 90 grados. Asimismo, entonces tenemos los meridianos. Con esto nosotros podemos medir entonces la longitud. Es una distancia angular entre un punto de la superficie terrestre y el meridiano de Greenwich. Este puede tener medidas de 0 a 180 grados. Se puede medir en dirección este u oeste. Ahora, el sistema de coordenadas UTM. Fue desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos en 1940. Este sistema se basa en la proyección universal transversal de Mercator, conocida como UTM. Esta proyección es utilizada por el 85% del mundo, pues sus distorsiones son limitadas. Es una proyección cilíndrica conforme tangente a los meridianos. Acá hagamos un ejercicio mental y tratemos de envolver un balón de fútbol americano con una hoja de papel. ¿Cómo quedaría al nosotros tratar de envolver? Que esta hoja quede perfecta. No, jamás sería así. Por lo tanto, lo que se hizo fue hacer una proyección en un cilindro. Esta proyección se abre, generando así usos y bandas. La Tierra se divide en 60 usos de 6 grados de longitud. Cada uso se numera del 1 al 60, tiene unas bandas aproximadamente, no, la Tierra se divide en 20 bandas de 8 grados de latitud. Cada una de estas recibe una letra, de la C a la X, excluyendo la I y la O, como normas, como estandarización para la representación. Este emplea un sistema centesimal para sus mediciones, es decir, trabajamos con el plano cartesiano, X, X y Y. Las cuadrículas se componen de líneas verticales denominadas estes y líneas horizontales denominadas norte. En este sistema, cada zona tiene su propio sistema de coordenadas.
El origen de cada zona está en el ecuador y se intersecta con el meridiano central. Las líneas verticales tienen su origen en cada zona del meridiano central y su valor es de 500.000 metros. Las líneas norte del hemisferio sur se asignan al ecuador un valor de 10 millones de metros y para el hemisferio norte comienza en 0. UTM considera los elipsoides internacional, Clark, 1966, 1988, Everett y WGS 84. Esta última, WGS 84, fue un modelo matemático desarrollado para que sea la coordenada mundial. Es decir, el acrónimo de esto es World Global System. En Venezuela se utilizan las coordenadas planas. Antiguamente utilizábamos la canoa, o en la mayoría de la cartografía nacional que se van a encontrar, verán que el sistema es la canoa o provisional de Sudamérica. PDVSA hizo una inversión en el año 2007 para crear una red geodésica venezolana, que ese es el nombre de nuestro datum. Tiene una semejanza con el WGS 84, donde la variación está como en el sexto decimal. Las zonas que trabajamos en Venezuela serían zonas UTM 18, 19, 20, 21 norte. La escala se puede definir como relación que existe entre el terreno y el papel. Esta es, digamos, una forma de cómo darle algún tipo de fórmulas o numeritos a esto, cómo nosotros podemos relacionar el terreno con el papel, siendo la E el módulo escalar que indica las veces que se ha reducido o ampliado la distancia. La D mayúscula es la distancia real del terreno y la D es la correspondiente al mapa. A medida que el denominador decrece, el nivel de detalle disminuye y la escala es más pequeña. Mientras el denominador sea más grande, la escala es pequeña. Mientras el denominador sea mayor, la escala va aumentando y tendríamos más detalle. Es por esto que, ¿cuál de estas escalas es mayor? Obviamente, la mayor sería la 1/25.000, porque tenemos más detalle, aunque estamos representando menos terreno. Los tipos de escala que tenemos van a ser la escala numérica y gráfica. Acá tenemos los distintos tipos de escala numérica, por ejemplo, las escalas de ampliación, que son más que todo para aplicaciones de ingeniería mecánica, donde ellos tienen que diseñar objetos muy pequeños, necesitan ampliar eso. La de reducción, que es la que nos importa a nosotros ahorita, porque vamos a representar espacios muy grandes de terreno en papel. Y por supuesto la escala natural 1 a 1. Tal como está en el terreno, tal como está en la realidad, se dibuja en el papel. Ahora, esta escala no siempre es tan útil, porque en los procesos de ampliaciones o reducciones se sufren ciertas deformaciones. Esto se salva utilizando las escalas gráficas, ya que como también es un dibujo o también es una representación impresa en el mismo mapa, esta deformación que pudiera sufrir el mapa lo estaría sufriendo la escala gráfica. Por lo tanto, utilizando una regla, podemos medir las distancias y estaríamos cometiendo menos error. Por ejemplo, si utilizando una regla marcamos en este punto y en este punto, él estaría representando 1000 metros. Y en la regla nosotros estamos marcando que son 5 centímetros. Cada 5 centímetros medidos en la regla representarían 1 kilómetro en el terreno.
Para tener una mayor idea de cómo representar el territorio según la escala, se muestra esta diapositiva, donde, por ejemplo, para representar un mapa mundi, tendríamos que estar por encima de la escala 1/20 millones. Para representar, por ejemplo, una microcuenca, estaríamos trabajando con escala de 1/25.000, y así, con esta diapositiva, podemos tener una idea de qué representación vamos a utilizar o de qué escala estaríamos hablando como escalas de trabajo. La leyenda. Son estos elementos que utilizamos para identificar los objetos espaciales. Por ejemplo, para identificar dónde está un aeropuerto, podemos utilizar un punto, como por ejemplo una imagen de un avión, dónde están los bancos, porque solamente necesitamos puntos coordenados. Ahora, si vamos a representar elementos continuos, como por ejemplo carreteras, carreteras, es decir, infraestructura vial, vamos a representar la trama de un tren, o sea, el carril de un tren, también utilizaríamos un símbolo lineal, así como también para representar afluentes hídricos. Ahora, para representar zonas o áreas, utilizaríamos los polígonos. Entonces, ¿cuáles serían los elementos geométricos básicos que utilizamos para representar nuestros objetos espaciales? Simple, puntos, líneas y polígonos. Estos se representan en forma de vector. La toponimia. Esto no es más que el nombre que se le da a una determinada zona dentro de un mapa. Es el primer elemento relacional entre el hombre y el medio. Ahora, los tamaños de impresión. El tamaño de los mapas está sujeto a las hojas de papel, ¿sí? Es por esto que, por ejemplo, según la norma ISO 216, tenemos una plancha de papel tamaño A0 con dimensiones de 841 por 1189 milímetros como base, ¿sí? Esta se puede ir doblando en mitades para ir construyendo las otras medidas, como ven en la representación esta. Ahora vamos a dar una introducción a lo que son los GPS. Por su acrónimo en inglés, Global Positional System. Este es un sistema que permite determinar en toda la Tierra la posición de un objeto. Por ejemplo, un objeto puede ser una persona, un vehículo, un hidrante. Un objeto espacial es todo aquello que nosotros podemos darle una referencia, es decir, anclarla al territorio mediante coordenadas. La precisión de estos puede estar hasta en centímetros. El error puede ser hasta de centímetros. Si se utiliza un GPS diferencial, aunque lo habitual es utilizar GPS navegadores que pueden tener metros, incluso metros de error. Pero para nuestro caso, digamos, no es tan importante. Ahora, el GPS funciona mediante una red de 24 satélites que orbita la Tierra. Estos están a una altura fija y con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. Los aparatos que nosotros tenemos en nuestra mano se llaman receptores, ¿sí? Nuestro teléfono celular incluso es un receptor de la señal de estos satélites. ¿Cómo es el proceso para que ellos ubiquen un objeto en la Tierra? Ellos triangulan la posición de los satélites, envían esta información a los receptores, ¿sí? Es decir, de la red de satélites
Estos reciben información o reciben la señal, triangulan y nos dan una ubicación. Ahora, es necesario usar única y exclusivamente los GPS para ubicar nuestros lugares de interés. No, no. ¿Quién de nosotros no ha utilizado Google Earth? Al menos para ubicar nuestras casas. Creo que es el primer uso que le dimos a esta herramienta. Quiero saber dónde está mi casa. Y esta es la solución más fácil y económicamente factible. Manejar estas herramientas puede marcar la diferencia en la presentación de sus trabajos o proyectos. Por ejemplo, sin ayuda de las herramientas, no pasamos de hacer un croquis. Sin ningún tipo de referencia, nosotros acá o otra persona que interprete este dibujo no sabe a qué zona se está haciendo referencia, no sabe si esto es un río, si esto es una carretera, no sabemos, solamente la persona que realizó su croquis sabe cómo interpretarlo. Ahora, con la ayuda de la tecnología, podemos tener representaciones como esta. Creo que se nota la diferencia. Cualquier persona puede interpretar este mapa. El contenido es qué son los sistemas de información geográficos, o los vamos a llamar ahora SIG, por su acrónimo. Las funciones de estos, los componentes que integran un SIG, los datos geoespaciales, los tipos de archivos que soportan los SIG y la conjugación de los archivos dentro de estos software. Así como también vamos a volver a nombrar los sistemas de coordenadas usados en Venezuela, los software utilizados. Vamos a hacer una comparación entre el software libre y el software privativo y el por qué se utiliza software libre en Venezuela, las potencialidades de los sistemas de información geográfico, aplicaciones de los SIG y las conclusiones que ustedes van a tener de esta. Un SIG es un conjunto organizado de tecnología computacional y personal capacitado, que está diseñado para capturar, almacenar, actualizar y desplegar cualquier tipo de información geográfico referenciada. Los componentes de un SIG operan de manera integrada para dar soporte a la toma... ¿No se escucha? Para dar soporte a la toma de decisiones en la solución de problemas de un entorno geográfico. Por ejemplo, esto sería una modelización de nuestro territorio, ¿sí? Y la forma en que se va a obtener la información, cómo la vamos a ir discretizando mediante capas. Toda esta información va a ser almacenada de manera alfanumérica dentro del sistema de información geográfico. Un sistema de información geográfico no es más que una base de datos espacial, una base de datos que posee una georreferenciación. Es por esto que, bueno, las funciones de los SIG tiene almacenar, esto implica modelar la realidad y codificar numéricamente el modelo. Se habla de bases de datos porque esta información que obtenemos de la realidad tenemos que codificarla de manera alfanumérica dentro de una base de datos para que esta después sea visualizada en el visor del SIG como tal. Por ejemplo, ¿cuánta información no podemos tener de la ciudad de Caracas? Muchísimo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos pasar esta información a un SIG? Primero tenemos que saber qué tanta información necesitamos, o sea, qué tanta información vamos a levantar. Esta información la vamos a discretizar mediante capas, ¿sí? Y estas capas también van discretizadas en función a lo que se quiere representar. Estos se van a hacer mediante campos y cada fila sería un registro de esta base de datos. Esta base de datos se va a representar inclusive en sus 4 dimensiones, 3 dimensiones espaciales y el tiempo,
si queremos mostrar cómo se comporta un fenómeno en el tiempo. Pero bueno, debido al peso de la tradición cartográfica que tienen los SIC, una de las formas prioritarias de representación de estos datos proviene del espacio bidimensional definido mediante coordenadas cartesianas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí pudiéramos estar viendo una representación de lo que contiene esta base de datos dentro de este territorio. En estas bases de datos podemos hacer consultas. Estas pueden ser utilizando el visor, es decir, haciendo consultas sencillas, simplemente tocando algún elemento o algún objeto y que ésta nos despliegue toda la información que está contenida en la base de datos, es decir, nos mostraría todo el registro, o podemos hacer consultas un poco más especializadas dentro de la base de datos y que ésta nos muestre algún registro o algún elemento espacial al que corresponde cada registro. ¿Esto para qué? Para llegar a un análisis. Análisis sería la aplicación de las operaciones de manipulación que pueden generar nuevas capas de información, como intersecciones, extracciones, uniones de topología, manipulación de imágenes y transformaciones de formatos. Este ejemplo que se muestra acá pudiera ser un mapa donde se está analizando la vulnerabilidad de estas viviendas por ejemplo, no sé, un sismo o zonas de inundación, dependiendo de nuestro caso de estudio. ¿Sí? ¿Todo esto para qué? Para llegar a una mesa de trabajo donde vamos a tomar decisiones en función a la representación que se está haciendo de la realidad. Es decir, ya modelamos nuestro espacio real, nuestro territorio. Ahora vamos a una mesa de trabajo donde tomamos decisiones en qué hacer con relación a este fenómeno que se está estudiando. Ahora, los componentes de un SIC serían los usuarios o las personas, el hardware, el software, la información y el enfoque del que estábamos hablando ahorita en esas mesas de trabajo. Ahora, ¿cuál es el elemento principal? ¿Cuál es el elemento principal o el componente principal de un SIC? Sería el usuario, es decir, el operador SIC. Una empresa de repente puede tener las mejores máquinas del mundo, tener las licencias de los software, digamos, más robustas que existen en el mercado, la data mejor levantada que hay, pero si no se tiene el personal SIC, el personal capacitado en SIC, estos no pasan de ser un pisapapeles grande. Porque no hay quien le dé esos enfoques, no hay quien haga los estudios. Los datos geoespaciales. Estos son, digamos, el nombre que se le da a los objetos espaciales. Hablamos de espacial porque todo objeto posee unas coordenadas que los anclan a un territorio. Es decir, si nosotros salimos a la calle, ya nosotros nos convertimos en un objeto espacial. Nosotros poseemos unas coordenadas que podemos ver con el teléfono, por ejemplo, o si tenemos un GPS. Este es uno de los pilares fundamentales de los SIC, ya que de ellos se alimentan. Estos requieren de un esfuerzo constante, ya que requieren de actualización y control de calidad. No toda información es buena para los sistemas de información geográfico. Y como estos son software, si nosotros lo alimentamos con datos, con malos datos, pues vamos a tener malos resultados. La dualidad de la información geográfica se basa en la georreferenciación de los atributos que reposan sobre el territorio. Por ejemplo, carreteras, calles, edificación, vegetación, relieve, entre otros.
Esto, digamos, es una forma de interpretar estos datos espaciales, entendiendo que, por ejemplo, este sería nuestro territorio visto desde una imagen pancromática. Esta información o este sinnúmero de información que nos muestra esta imagen es extraída mediante capas, ¿sí? Para hacer una correcta interpretación. Acá vemos una extracción que se hace para representar, por ejemplo, zonas habitadas. Y esta sería una representación de, por ejemplo, zonas de cultivo, si se quiere llamar de alguna manera. Los tipos de archivos que manejan los SIG. Estos son vectoriales. Son aquellos que para la descripción de un objeto geográfico utiliza vectores definidos por pares de coordenadas relativas a algún sistema cartográfico. Este par de coordenadas, el orden en el que se escriben estos es importante, ya que si cambiamos, si invertimos la X donde está la Y, pues simplemente estaríamos rotando todo este sistema. Se almacena mediante primitivas gráficas o elementos geométricos básicos como puntos, líneas y polígonos, como mencionaba en la presentación anterior. Los formatos más comunes que se utilizan van a ser el .shp o shape nativo de Esri, el DWG, que es un archivo CAD, y DXF es otro archivo CAD, que son nativos de Autodesk de AutoCAD. Asimismo tenemos la forma en que se discretiza esta información. A partir de nuestra realidad obtenemos los polígonos. Los polígonos tenemos las líneas y los puntos que pudieran ser representados en las casas. Espera un momentico. ¿Escuchan? Continuamos. Ahora tenemos los raster. Raster o imágenes. Lo que hace el sistema es dividir la zona de afección de la base de datos en una retícula o malla rectangular de pequeñas celdas, que llevan por nombre píxel, para atribuir un valor numérico a cada celda como representación de su valor temático. Nosotros de esto tenemos un ejemplo muy claro que es con las cámaras de nuestros teléfonos celulares. Si tenemos una cámara de 2 megapíxeles, tendremos entonces una resolución. Si tenemos una cámara de 20 megapíxeles, tendremos mucho mejor resolución. Esta de 20 megapíxeles, el píxel es mucho más pequeño. Por lo tanto, puede obtener mayor información del mundo real o del objeto que se está haciendo la representación. Es decir, cuanto mayor sea el tamaño de la celda, menor es la precisión o detalle de la representación del espacio. Los formatos de imágenes que vamos a encontrar, obviamente vamos a tener el más clásico, que es el JPG, de las imágenes, fotos. El más utilizado entre los SIG sería el .tif o GeoTIFF, el SW, el HBR y entre otros. Dentro del sistema de información geográfico o dentro de este software que vamos a aprender en este curso, vamos a ver el sinnúmero de formatos que se van desplegando, o sea, que se pueden desplegar para mirar estas imágenes en el entorno SIG. Esto, por ejemplo, es una captura de un determinado satélite que hizo un barrido a una zona de la Tierra y se representa de esta forma, ¿sí? Aquí tendremos entonces una imagen de satélite de una zona determinada. Repito. Ok. Asimismo, tenemos la conjugación de los archivos dentro de los SIG. Como ya hemos hablado, tenemos los archivos raster y los archivos vectoriales. La manera de obtener información, digamos, mayor información de un territorio es mediante una imagen.
Estas son tomadas por satélites que hacen un barrido a una determinada zona de la Tierra. Esta imagen se descarga y el operador SIG la interpreta y de esta construye los archivos vectoriales como polígonos, líneas y puntos, dependiendo de la información que queramos representar o del objeto o del fenómeno del que busquemos representar. Los sistemas de coordenadas. Es un sistema que utiliza dos o más números coordenados para determinar unívocamente la posición de un punto o de otro objeto. Como mencionaba anteriormente, esta coordenada, el orden en el que se escribe, tiene importancia. Por ejemplo, si nosotros invertimos el orden de las coordenadas, este señor no estaría parado en esta posición, sino de repente acá o acá. Pero no es la representación que nosotros buscamos dar. Esta es una imagen donde se muestran las zonas UTM por números y si son norte o sur. Las coordenadas geográficas es un subtipo de coordenadas esféricas. Esto ya se vio. Este sería el punto más al norte del país en coordenadas geográficas, el punto más al sur y así. Las coordenadas proyectadas UTM. Como ya se dijo, es una representación cilíndrica y para Venezuela utilizamos el datum, RecVen y WGS 84 en sus zonas 18, 19, 20. Anteriormente se utilizaba la Canova, inclusive todavía se encuentran cartas, están hechas en provisional de Sudamérica del año 56. Estos son algunos de los tipos de proyecciones que podemos encontrar. Para representar los polos, que es donde, digamos, falla este sistema de proyección cilíndrica, tenemos entonces la proyección cónica, como vemos acá. Esto depende del país o de la zona que nosotros queramos utilizar el datum. Por ejemplo, el QGIS nos muestra una ventana donde nos da una representación gráfica del país y de la zona del país que se está haciendo referencia al utilizar este determinado dato. Eso lo veremos en el software. Algunos software utilizados. El más común de todos, el más robusto y el que tiene más tiempo en el mercado, el ArcGIS, el MapInfo, el Global Mapper. El Global Mapper brinda algunas posibilidades de acortar pasos para algún tipo de análisis espacial, que como por ejemplo en el ArcGIS tardaría un rato más, pero este acorta. Y DRISI es más que todo para el análisis de terrenos y imágenes de satélite. El QGIS, dentro de los software libres, es el más utilizado en el mundo. Es muy parecido al ArcGIS. El GBSIC fue creado por la Comunidad Valenciana en España. El Cosmos creo que fue la primera, el primer software que se comenzó a montar en QGIS de los sistemas de información geográfico. Y el DIVAGIS, que es un software utilizado más que todo en el área del agro. Las ventajas y desventajas del uso del software libre. Por ejemplo, el QGIS o QuantumGIS. Es de muy fácil instalación, como van a ver.
es sin gestión de licencias, su código fuente es abierto, es decir, se puede ver cómo está escrito el programa, si alguien tiene eh, alguna potencialidad en el manejo del lenguaje Python, pudiera escribir incluso sus propias herramientas, ofrece una interfaz muy amigable, puede acceder y soportar archivos, los archivos más comunes, y utiliza servidores remotos para la descarga de información, los Web Map Server. Dentro de las desventajas tenemos que las aplicaciones espaciales están en continuo desarrollo, porque es de código abierto. Entonces, todo programador que le interesa el tema trata de perfeccionar estas herramientas. Cuando se le exige mucho al programa, este genera algún tipo de errores y obliga a cerrar el programa, pero no pasa nada, se vuelve a abrir y continuamos trabajando. Los software privativos, por ejemplo, el ArcGIS, tiene muchísimo tiempo en el mercado, está ampliamente testeado en diversos proyectos. Los fabricantes ofrecen a sus clientes múltiples beneficios. Son una familia de productos que ofrecen la oportunidad de generar un SIG muy completo. Los fabricantes ofrecen la disponibilidad de expertos para solucionar problemas al ejecutar funciones. Es decir, si nosotros contratamos una licencia de ArcGIS y tenemos problemas para abrir el ArcGIS dentro de nuestro equipo, nosotros podemos llamar a Esri y presentar nuestro problema. Y ellos tratarán de solucionar el mismo. Inclusive ofrecen capacitación a los usuarios. Por ejemplo, yo contrato la licencia y yo necesito realizar un determinado estudio. Ellos tienen especialistas en el tema y brindan capacitaciones. Las desventajas: las licencias son muy costosas, y más para países como Venezuela o el resto de Latinoamérica, ¿sí? La instalación es algo complicada y requiere de conocimientos avanzados de informática. Con el tiempo se multiplica el número de usuarios. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente una empresa contrata una o dos licencias, por lo costosas. Y estas licencias se comparten en red a las computadoras que van a utilizar. Es por esto que el Continuamos. 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 El software de propietario y está cerrado a otras tecnologías. ¿Me escuchas? ¿Sí? Ok. ¿Por qué usar software libre en Venezuela? La aplicación y uso de software libre está anclada al marco actual de la formulación de políticas públicas que promueve la soberanía tecnológica del Estado venezolano. Esto se lleva a cabo en la administración pública a partir del decreto 3.390, publicado en Gaceta Oficial, número 38.095 del año 2004, y la ley Infogobierno, sancionada recientemente. Acá vemos la imagen que muestra la administración pública para el uso del software libre. Usarlo, estudiarlo, distribuirlo y mejorarlo. Las potencialidades de los sistemas de información geográfico es todo esto para lo que podemos utilizar los SIG. Como por ejemplo, obtener información sobre aspectos normalmente no indicados en los mapas tradicionales. O sea, podemos crear nuestros propios mapas, nuestras propias representaciones de nuestros estudios. Permite obtener información a un costo mucho menor. ¿Por qué? Porque podemos tener acceso a mucha información sin necesidad de ir a campo. Ir a campo es muy costoso. Mantener un equipo que levante información en campo es muy costoso. Ahora, si nos toca enviar estos
estos equipos a levantar información, la actualización de la información es muy rápida. Simplemente con mandar un mensaje de texto ya estamos actualizando, estamos mostrando unas coordenadas nuevas, estamos con la toma de una fotografía que tiene una referencia espacial, estaríamos actualizando nuestra base de datos. Estamos en contacto directo con el territorio. Tenemos independencia tecnológica al no depender de empresas privadas. Es decir, por ejemplo, desde nuestras organizaciones como voluntarios, podemos levantar información y crear nuestros mapas. Esto ayuda a la retroalimentación oficial y la generada por ejemplo, voluntarios. Acelera las políticas de datos abiertos de los gobiernos. Las áreas de aplicación de los sistemas de información geográfico son como, por ejemplo, la agroalimentación, la ingeniería ambiental, la ingeniería civil, la ingeniería forestal, geológica, muy importante, la gestión de riesgos socionaturales y tecnológicos, suministro de energía, ya sea eléctrica, gas, el suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. Inclusive, estos software pueden ser utilizados para el comercio, la hotelería y turismo, comunicación, geomarketing, seguros, peritajes jurídicos, administración pública, defensa, educación y sanidad. Es decir, estos software pueden ser utilizados para todo aquello que nuestra imaginación nos dé. Para todo esto que necesitemos hacer una representación espacial. Por ejemplo, ahora voy a mostrar algunos proyectos en los que he tenido la oportunidad de utilizar los sistemas de información geográfico. Este es el mapa base del proyecto de monitoreo multitemporal de cobertura vegetal mediante tecnologías libres de percepción remota y elementos de información geográficos para la gestión ambiental. En la cuenca del río San Pablo, en el municipio de Sucre del estado Mérida. ¿Sí? Esta es la representación del entorno, esta es la representación del entorno. Esta era la cuenca del río San Pablo con la que estábamos trabajando en ese proyecto. Digamos, es la información principal, la cuenca, ¿sí? Y el mapa base, o la información secundaria, fue las curvas de nivel, los cursos de agua y la vialidad, que se acostumbra a representar en color rojo, los ríos en color azul y las curvas de nivel en color marrón. Como vemos, tenemos la información marginal, la grilla, que es las coordenadas y cruzando estas tenemos una retícula con la que podemos obtener las coordenadas. Por ejemplo, midiendo esto acá y midiendo esto acá, pudiéramos saber las coordenadas de Santa Cruz de Mora, por ejemplo, ¿sí? Siguiendo con la información marginal, vemos la escala gráfica, la escala numérica, muy importante, el datum en el que está el mapa, el datum que fue utilizado. ¿Esto para qué? Para que si otra persona necesita hacer referencia espacial de este mapa, teniendo esta información, el datum, él puede hacerlo. Y sabe que de repente tenga que hacer algún tipo de transformación en función a su estudio. Pero es como una información base para hacer un análisis. La leyenda, la situación relativa, es decir, este territorio está dentro del estado Mérida y Mérida está en Venezuela. El nombre del proyecto, el organismo que estaba realizando el estudio y la fuente, es decir, de dónde se extrajo la información.
Proceso de determinación de coberturas y su relación dinámica de cambios de la Tierra. Acá se extrajeron o se descargaron unas imágenes de satélite del satélite del sensor Landsat en algunos años, como por ejemplo, este es del año 1990, esta es de 2002 y 2015. Aquí lo que se hizo fue extraer las coberturas vegetales o los usos de la tierra para esa zona para determinar los cambios en función al tiempo. Aquí estábamos mirando cómo ha sido la intervención agrícola en esta zona. Esto se hace mediante un algoritmo de supervisión clasificada. Se realizó esto para los 3 periodos en cuestión. Estos mapas, mediante álgebra de mapas, se construye una relación de cambios, es decir, una dinámica de cambios. Los colores amarillos, por ejemplo, acá representan la dinámica, es decir, estas son las zonas que tuvieron mayor intervención y las verdes donde se mantuvo igual la cobertura. El anteproyecto de la avenida perimetral de la población de Bailadores, municipio de Rivas Dávila del estado Mérida. Este fue un proyecto que se presentó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes como una tesis donde se muestra un mapa geomorfológico y sobre este se traza una carretera. Esto para hacer una interpretación de cómo estos elementos geomorfológicos pudieran estar afectando esta carretera, o son elementos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de construir. Así como también proyecto de estudios de rectificación y mejoras en la carretera LO04, tramo Puente La Pedregosa, Las Cruces, igual del estado Mérida, donde se realizó un fotomapa de geología, geomorfología de esta carretera, donde también se realizó una superposición de capas, donde se muestra la parte de suelos, la geología y la geomorfología, y cómo estos elementos físicos presentes en la zona pues, están afectando esta carretera ya construida. Tenemos estos deslizamientos, podríamos tener entonces las cárcavas, los rumbos y todos estos elementos geológicos, geomorfológicos en la zona. La simulación de escapes de gas cloro para la ciudad de Mérida utilizando una sectorización didáctica. Este se desarrolló en el CIGIR, en el marco del proyecto de riesgo tecnológico, donde se levantaron los puntos de almacenamiento de materiales peligrosos y para este caso se utilizó la georreferencia de los puntos del gas cloro, específicamente para el casco de la ciudad de Mérida. Con el uso de algunos programas de simulación de eventos relacionados a escapes de materiales peligrosos, se llega a la construcción de estas plumas o manchas que nos muestran la afectación de las zonas. ¿Esto para qué? Para llegar a una priorización en la atención en caso de ocurrir un evento relacionado con escapes de gas cloro. Acá tenemos la misma simulación, pero esta vez utilizando una imagen de satélite para tener una mayor idea de cómo es nuestro territorio. Y más o menos una idea de cuántas casas están involucradas pudieran estar involucradas en un evento de esta magnitud. Como vemos, esta zona
esta zona sería bastante afectada de ocurrir un escape. Estos son el tipo de análisis que nosotros podemos hacer en una mesa de trabajo y tomar acciones, es decir, cuáles son las zonas que necesitan mayor atención, mayor capacitación y cosas así por el estilo. ¿Continuamos? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ahora vamos a mostrar cómo es el proceso de instalación del QGIS. Esta es una diapositiva, realmente, es una serie de diapositivas realmente hechas muy paso a paso para personas que de repente no tienen ningún tipo de... ¿Se escucha? Ah, que no tienen ningún tipo de conocimientos de informática o han tenido contacto con algún programa de este tipo, programas de este tipo, y entonces está muy paso a paso para que el que esté atendiendo a este curso pueda instalar de manera muy sencilla este paquete. No tengo tampoco. Al descargar el software, observamos este icono, QGIS, y este nombre que ven acá algo largo, depende de nuestra versión de sistema operativo que estemos utilizando, de 32 o 64 bits. Para la versión de 64 bits tendremos un 64 al final. Para la de 32 no tendremos el 64. Tienen que revisar en sus computadoras qué tipo de sistema operativo están utilizando. Bueno, al tener descargado este archivo, simplemente damos doble clic y va a comenzar el asistente de instalación, o damos botón derecho y damos clic en ejecutar como administrador. El Windows nos va a pedir permisos de instalación, es decir, si queremos permitir cambios o no en nuestra máquina. Le damos que sí. Este es el asistente de instalación de QGIS. Para continuar, damos en siguiente. Acá nos presenta el acuerdo de licencias, nos dice que es de código abierto y nos muestra cómo está escrito el programa. ¿Dejaron de escuchar? Bien, seguimos. El instalador pregunta dónde queremos alojar este programa, dónde queremos alojar el software. Por defecto se elige el disco C. Por lo general, es el disco principal donde se encuentra instalado nuestro sistema operativo. Yo recomiendo que lo instalen en el disco C para evitar errores futuros y que el programa comience a generar problemas. Damos clic en siguiente. Debemos revisar que tengamos espacio en nuestro equipo. ¿Sí? Si es un equipo que tiene demasiado uso, tenemos demasiada información, es indispensable que veamos el espacio que tenemos en este disco, en el C, en esta partición. El instalador pregunta además si queremos instalar ejemplos de lugares de Estados Unidos. Se recomienda que no se descargue, porque bueno, nosotros vamos a trabajar acá en Venezuela y esa información pues no es de nuestro interés. Continuamos el proceso. Instalar. Vemos que se muestra el proceso de instalación. Esto puede tardar más o menos, dependiendo de la capacidad de nuestro equipo, puede tardar más o menos de media hora a 5 minutos, dependiendo de la capacidad. Al concluir la instalación, nos presenta esta ventana que le decimos terminar proceso, y dentro del escritorio vamos a observar estos iconos. Vamos a tener GRASS y una carpeta que contiene el software, el QGIS. Dentro de esta carpeta tenemos esta serie de iconos
el de nuestro interés va a ser QGIS Desktop 2.18.24, que es la aplicación como tal, ¿sí? Este QGIS también es la aplicación, pero viene incorporado con este otro, con GRASS. En nuestro caso no lo vamos a utilizar porque esa combinación se utiliza para análisis espaciales muy específicos, muy especializados. Dando doble clic en este icono, se nos inicia el QGIS 2.18 en su versión Las Palmas. La primera vez que se inicie... Hay una pregunta, disculpa, Ajá, Sergio, que creo que es importante sí. hacerla ahorita. Nos pregunta Freddy Muñoz si sería posible, para efectos de la continuación del curso, instalar la versión 3.4.2 Madeira. No la he testeado. No la he testeado, por lo tanto, es como... No sé. No sé. O sea, sí, si está disponible, se puede descargar, pero la interfaz va a cambiar un poco. Entonces no van a poder seguir las diapositivas de ejemplo que tengo. Yo recomiendo que descarguen la 2.18 porque es la que he testeado recientemente y no da errores, no da tanto error. Ok, la primera vez que iniciemos el software, él va a tardar un poco en abrir porque él está configurando la interfaz gráfica del usuario, está configurando todos los complementos y bueno, puede tardar un rato, como de 5 a 8 minutos dependiendo del equipo, por supuesto. Finalmente, esta es la interfaz inicial del QGIS, donde vemos todos los iconos y ventanas que nos muestran las múltiples herramientas disponibles. Como todo programa, tiene sus barras de herramientas principales: proyecto, edición, ver, capa, configuración, complementos, vectorial, raster, bases de datos, web, procesos y ayuda. Esto los voy a mostrar ya directamente con el software. Era solamente para adelantar algo con respecto a las barras de herramientas, ¿sí? Inicialmente tendremos un panel del explorador, que es como un explorador de Windows, donde nosotros podemos abrir la ubicación de nuestros proyectos y podemos arrastrar las capas o las imágenes que tengamos y se van a desplegar en un nuevo proyecto. Si, como en nuestro caso, nos estamos iniciando en el QGIS y no tenemos capas, pues se puede cerrar para que no ocupe tanto espacio en el visualizador de trabajo o en el canvas. Las capas se van a ir cargando en el panel de capas. Este se debe organizar teniendo en cuenta el orden, digamos, primitivo de las geometrías. Es decir, primero se representan los puntos, luego las líneas y luego los polígonos, para que uno no superponga al otro y no se observe bien. Siguiendo esto, pueden instalar el software tranquilamente. No creo que tengan inconvenientes con eso. Muy bien. Una pregunta por aquí, Sergio. ¿En qué dirección pudiera ubicarse El el software, link para el software? ya lo muestro. No tenemos conexión. Aquí está, vamos a intentar de nuevo. La muestro ahorita, mientras el internet me ayuda. Ok. Iniciándonos con el manejo de QGIS. Arranco con la próxima. Acá voy a mostrar, digamos, una parte muy básica del manejo con el QGIS, donde, un momento, sí, ok.
Lo primero que debemos, para iniciar en el trabajo de los sistemas de información geográfico, por ejemplo con el QGIS, lo primero que debemos hacer es dar clic en la hoja en blanco, ¿sí? Para abrir un proyecto nuevo, un proyecto flotante sin guardar, en el que vamos a cargar nuestras capas o vamos a digitalizar para posteriormente guardar con un nombre determinado el proyecto con una coordenada determinada, un sistema de coordenadas determinado. El panel del explorador sirve para buscar los proyectos creados anteriormente. En nuestro caso no tenemos, por lo tanto le damos en la X, cerramos. Y tenemos también el panel de capas. En este panel de capas se cargarán las capas en el orden que ya mencioné anteriormente. No recomiendo que lo desacoplen, ¿sí? Es decir, no le den en la X. Pero bueno, si pasa, con darle botón derecho sobre la barra de herramientas se va a desplegar una lista de barras y volvemos a activar el panel de capas. No pasa. No pasa. Pasó. Ya. Ya pasó. Sí. Ok. Ahora, lo primero que debemos hacer es pensar qué necesitamos hacer. ¿Para qué vamos a crear el proyecto? ¿Qué queremos representar? Ya tenido definido esto, ahora creamos un plan de trabajo. Observamos en qué sistema de coordenadas estamos o vamos a trabajar dependiendo del espacio o el territorio que vamos a representar. Por defecto, el QGIS da este EPSG, que es el código para dar la coordenada WGS84 en sistema de coordenadas geográfico. Si vamos a trabajar, por ejemplo, con todo el territorio de Venezuela, está bien, trabajemos con WGS84 en coordenadas geográficas, ¿sí? Pero si vamos a trabajar con un estado, por ejemplo Mérida, trabajaríamos en sistema de coordenadas UTM, WGS84 en su zona 19 norte o RECBEN igual en zona 19 norte. La intención de trabajar mediante capas es poder discretizar información o elementos geoespaciales en elementos geométricos básicos como puntos, líneas y polígonos. Es decir, cómo nosotros podemos ir extrayendo la información del territorio de manera organizada para no perdernos en todo este mundo de información y mostrar realmente lo que queremos mostrar. Ahora, ya creado este proyecto flotante, vamos al proyecto, propiedades del proyecto. Acá tenemos una pestaña de general para dar nombre a nuestro proyecto, darle un título. Podemos editar también cómo queremos que se vea la selección de los elementos cuando los seleccionemos, el fondo de trabajo que tengamos, el sistema de coordenadas, el sistema de referencias de coordenadas. También podemos editarlo desde acá. Simplemente editamos lo que vamos a editar, damos clic en aplicar y aceptar. Si queremos cambiar el sistema de coordenadas, por ejemplo, a UTM, para comenzar a trabajar en UTM, tenemos dos opciones. Si conocemos el código EPS, lo escribimos y él nos direcciona rápidamente al sistema de coordenadas que queremos trabajar, ¿sí? Por ejemplo, el EPS para el sistema de coordenadas WGS84 en zona 19 norte es 32,619. Si vamos a trabajar en zona 18, el 19 cambiaría por 18, zona 20 cambia por 20 y así. Si vamos a trabajar, por ejemplo, con RECBEN, el EPSG sería 2202 para zona 19 norte. Damos clic en aplicar y aceptar. Ahora, los tipos de datos soportados en QGIS. Como ya mencionamos, podemos cargarle elementos vectoriales en formato .shape, .shp,
y raster o imágenes con formatos como IMG o .tif. Utilizando estos iconos podemos acceder a ellos o en la barra de herramientas tenemos también la opción de capas y llamar capas, ¿sí? Dando clic en esta se nos despliegan una serie de ventanas. Esta sería la primera ventana que veremos. ¿Qué vamos a llamar? Vamos a llamar archivos, ¿sí? Le damos en explorar, vamos al explorador de Windows, donde vamos a las carpetas de trabajo, donde tenemos las capas guardadas, cambiamos el tipo de archivos a archivos shape de ESRI, para que al tocar estas carpetas no veamos tantos archivos desplegados y podamos saber cuál es el que tenemos que cargar. Porque un shape tiene anexo de aproximadamente 7 archivos. 7 archivos. El que nosotros queremos llamar es el archivo base, que es la geometría. Que se verían de esta manera. El nombre de la capa, .shp, que es la extensión. Lo seleccionamos, damos clic en abrir, volvemos a dar clic en abrir en esta otra ventana y este sería el resultado. Tenemos el mapa de Venezuela cargado en nuestro QGIS. Vemos que como es el mapa de Venezuela, el sistema de coordenadas que necesitamos es un sistema de coordenadas en coordenadas geográficas. Si vamos a trabajar con, por ejemplo, Mérida, hacemos un corte y hacemos un corte, solamente seleccionamos la capa o el elemento geográfico, guardamos y le cambiamos el sistema de coordenadas tanto a la capa como al proyecto. Para llamar un raster, el procedimiento es el mismo. Donde cambia es en este elemento que dice todos los archivos, buscamos geotiff, y nos va a mostrar el elemento que queremos cargar, ¿sí? Que tendría este icono que vemos ahí, que es como una imagen, algo así en un cuadrito. Finalmente, este sería el resultado, ¿sí? Acabamos de cargar, por ejemplo, un modelo digital de elevación para la zona de los Andes. Ahora, los invito a replicar esto en sus computadoras.